Comienza el versículo 1 diciéndole Dios a Abraham: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fueron palabras para darle ánimo y confianza a Abraham. Después de que Abraham había diezmado, ¿se acuerdan? Vimos eso la semana pasada, que Abraham dio diezmos de todo a Melquisedec, y que Melquisedec era Cristo, una aparición, una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, sumo sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, rey de paz. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Y después de eso también rechazó el botín de los impíos, porque los reyes de Sodoma y Gomorra le dijeron: quédate con todo, nos ayudaste, nos rescataste a nuestros seres queridos, quédate con todas las riquezas. Y Abraham dijo: no tomaré un 5 de lo que tú me vas a dar. Abraham estaba completamente dependiendo en el Señor, y no iba a tomar riquezas de un rey impío, de reyes paganos, para que después dijeran ellos: mira, nosotros enriquecimos a Abraham. No, él quería que el que recibiera toda la honra y la gloria fuera Jehová Dios. Él confiaba en Dios para su sostén, para su mantenimiento. Amén, hermanos. Entonces, diciendo eso, hago esta pregunta: ¿qué tanto queremos la bendición de Dios? ¿Qué tanto quiere usted la bendición de Dios? ¿Está dispuesto a obedecer y a hacer lo que es correcto con tal de tener la bendición de Dios, o no es para tanto? Alguien dijo: con un lado de nuestra boca decimos que queremos la bendición de Dios, pero con nuestros hechos decimos lo contrario. Sí, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Estás dispuesto a hacer lo correcto? ¿Y estás dispuesto a obedecer a Dios? Yo les he dicho muchas veces, hermanos, esto no es palabra de Alfredo Gómez, es Biblia. Amén. La salvación es gratuita, es por gracia, es un regalo de Dios, no por obras. Pero las bendiciones de Dios no son gratis, sí cuestan. Y el precio para tener las bendiciones de Dios se llama obediencia. Ese es el precio. Dios no va a bendecir a un hijo desobediente. Nosotros a veces sí bendecimos a nuestros hijos cuando nos desobedecen, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque nos dejamos llevar por nuestro sentimentalismo, porque no somos justos como Dios es justo. Pero Dios es perfecto, Dios es un Padre justo, y Dios nunca va a bendecir, a recompensar a un hijo desobediente. ¿Qué nos hace pensar eso? Mira, Señor, no tomes en cuenta toda mi desobediencia y mi sinvergüenzada, bendíceme de todas maneras. Y creemos que Dios nos va a bendecir. Entonces yo le pregunto: ¿qué tanto quiere usted la bendición de Dios? Lo suficiente como para hacer lo que es correcto. A Abraham, cuando se le ofreció el botín de los impíos, de los paganos, él sabía que la gente de Sodoma y Gomorra eran pecadores en gran manera. Él lo sabía. Lot también lo sabía, pero a Lot no le importó. Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Lot sabía que la gente era muy pecadora allá, pero él vio más su conveniencia. Él vio más: esto me conviene, así es que ahí vivió, aunque no estaba de acuerdo con el comportamiento de esa gente, aunque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que se afligía cada día viendo el mal comportamiento, el pecado de la gente a su alrededor. Pero ahí se quedó y terminó perdiendo a toda su familia. Perdió su testimonio y perdió a toda su familia. Pero Abraham era un hombre de carácter, era un hombre de fe. Y Abraham no quiso nada que ver con Sodoma y Gomorra, ni quiso su dinero. Dijo: no, mi Dios va a suplir lo que yo necesito, no voy a tomar un 5 del botín. Y luego diezmó de lo que tenía,
diezmó al Señor. Amén. ¿Está usted dispuesto a depender en Dios primero para todo lo que le hace falta? ¿Sabe? Esa es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida cristiana. Es una de las áreas más difíciles para crecer y madurar espiritualmente. De aprender a tener completa dependencia en el Señor. Porque somos autosuficientes por naturaleza. Y no tenemos fe como debiéramos de tener. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Debería de vivir por fe. Pero muchas veces vivimos por vista. Andamos por vista, no por fe. Cierto. Y hay un dicho, mejor pájaro en mano que ciento volando. Nos aprendemos dichos así, ¿no? Y estamos de acuerdo, sí, mejor ahorita lo que puedo agarrar a las promesas que quién sabe cuándo Dios me las va a dar. Prefiero hacer esa movidita chueca ahorita, este negocito aquí, no, ahorita diezmar, no me sobra, no tengo, mejor me hace falta a mí. Al cabo que Dios me comprende, pero Señor, bendíceme. No confunda el amor que Dios le tiene con la bendición de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios es un Padre que ha prometido nunca desampararnos y nunca dejarnos. Y es un Padre, dice la Biblia, que joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios cuida de sus hijos. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, dando vueltas por su desobediencia. No les faltó que comer, no les faltó agua que beber, no les faltó sombra durante el día, no les faltó lumbrera en la noche, no se gastó el calzado de sus pies por 40 años. Dios milagrosamente cuidó de su pueblo. Pero no nos equivoquemos, no entraron a la tierra prometida. Y lo que tenían en el desierto no se comparaba a las abundantes bendiciones que Dios quería darles dentro de la tierra que fluía leche y miel. Entonces así hay muchos cristianos que subsisten de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, de la gracia de Dios, en darle para comer, para vestir, para que nos protege, que nos cuida como buen padre que es, como fiel que es, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él nunca nos va a abandonar. Amén. Pero nunca nos equivoquemos y digamos, ay, ¿cómo está, hermano? Bendecido. ¿De veras bendecido? ¿Son bendiciones que Dios te ha dado o que te las has fabricado tú? Ajá. Bueno. Somos buenos para fabricar nuestras propias bendiciones y andar clamando, es Dios que me bendice. Oh, de veras, sí, no estás diezmando. ¿Y cómo esperas que Dios? ¿No dice allá en Malaquías? Maldito soy con maldición la nación toda. ¿Por qué? Porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. Y espero que ya ahorita, si alguien está de necio todavía, de necio, porque es necedad que el diezmo es bajo la ley y todo eso, entonces usted necesita ver el mensaje de la semana pasada. Y necesita ir más atrás, y muchas veces he enseñado acerca de ese tema. Es cierto que la gracia es mayor que la ley. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la gracia es mayor que la ley, quiere decir que deberíamos de dar hasta más del 10%. Amén. La regla en el Nuevo Testamento es según hayas prosperado. Es todo lo que Dios pide, como hayas prosperado. Dios nunca te va a pedir más de lo que tienes, según hayas prosperado. Pero la razón que estoy usando eso es, o andamos
con movidas chuecas, deshonestas, mintiendo, engañando, defraudando, tranzas aquí, mentiras acá, y luego pensamos que Dios me está bendiciendo de veras. ¿De dónde? ¿Cómo te la crees a tú mismo? ¿Cómo te la crees que Dios te va a bendecir si andas con esas chuecas? ¿Me estás siguiendo? Hermano, mi trabajo es decirle como pastor lo que dice la palabra de Dios, no que usted lo que le gusta oír a usted. ¿Qué tanto queremos la bendición de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer y hacer lo correcto, a depender en Dios primero para todo lo que nos hace falta? Cuando alguien depende en Dios primero para todo lo que hace falta, no va a hacer cosas incorrectas, no va a hacer tranzas chuecas, no va a andar con mentiras, no va a andar con engaños, como engaños al gobierno para que me manden más dinero, como diciendo soy soltera cuando es casada para que le manden más feria. Oh, sí. Ustedes creen que yo nací ayer, y eso que yo soy un hombre falible, no conozco los corazones, pero uno se da cuenta de las movidas que traen muchas veces los hermanos, y por eso no, a mí todo me dan gratis, me regalan, me dan así, porque estás mintiendo en las aplicaciones para que te den, o diciendo que ganas tanto cuando no ganas tanto, ganas más, y dices que ganas menos para que te den más. Y decimos que queremos la bendición de Dios. Para calificar para una compra, crédito, pones que ganas más, pero para que te den ayuda, ganas menos. ¿Ya? Y vivimos en un estado más tranza, que yo creo que el estado más tranza en todo Estados Unidos. Donde ahí te dicen en la oficina, nomás ponle eso ahí, hombre, y te dan ayuda. Promueven que la gente mienta. Yo les he dicho, nunca he pedido ayuda para que me den ni nada, gracias a Dios. Ni para estampillas, ni para hospital, ni para Medicaid, ni para nada de eso, nada. Ahorita tengo un bill que todavía estoy pagando ahora que fui al hospital. Y agarré un plan de pago, estoy pagándolo. Yo sé cómo hacerle para calificar, para no pagar. Yo sé, no soy tonto. Pero quiero la bendición de Dios. Entonces no voy a andar mintiendo allí para que me den la ayuda y se me quiten el bill. Y luego andar yo, ay, ¿cómo andan bendecido? Y Dios mirando del cielo diciendo, pues, ¿de dónde? Yo no te di la bendición. ¿Quién sabe dónde la conseguiste? Pero no fue de mí. Porque Dios no va a bendecir la mentira. Dios no va a tomar parte del pecado. Abraham era recto. Abraham dijo, no voy a aceptar un 5 porque no quiero que vayan a decir que fueron ustedes que enriquecieron a Abraham. No, yo le debo a mi Dios lo que tengo. Y luego en obediencia, para honrar a Dios, le da los diezmos de todo lo que él tiene. Y es por eso, oiga bien, que Dios le dice en el versículo 1, después de estas cosas, dice, ¿de qué cosas? De que Abraham hizo lo que es correcto, de que Abraham diezmó. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo te estoy viendo, yo estoy viendo tus decisiones, yo estoy viendo tu carácter, yo estoy viendo que quieres hacer lo que es recto, yo estoy viendo tu obediencia y tu galardón va a ser sobremanera grande. No te imaginas las bendiciones que quiero darte. Amén. Dije, esta es una de las cosas más difíciles de hacer. Una de las áreas más difíciles para crecer y madurar espiritualmente. En Mateo 6:24, dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, no puedes servir a dos señores.
No puedes vivir por el afán del dinero, de agarrar cosas y ser fiel a Cristo. No puedes, es uno o el otro. Así es. De la misma manera no podemos tener, oiga bien, las bendiciones de Dios y a la vez procurando nuestra propia prosperidad por medio de riquezas injustas. Lucas 16, 10 y 11 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, ¿estará Dios viendo cómo los negocios que hacemos, cómo manejamos el dinero, las movidas que traemos? Claro que lo está viendo. Las riquezas injustas son las riquezas que hay en este mundo, lo materialismo, las ganancias que da este mundo. Y Dios está viendo cómo manejamos eso para ver si nos puede confiar lo verdadero. Verdaderas bendiciones que vienen de arriba. Amén. ¿Me está siguiendo? Dios hace diferencia entre riquezas injustas de este mundo y riquezas verdaderas que son celestiales. Hay una prosperidad terrenal y hay una que es de arriba, que es de Dios. La Biblia dice claramente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que Dios bendice de una manera, el mundo te bendice de otra manera. Y el mundo te puede bendecir, pero después se va a cobrar. Dios no. Amén. Dios mira cómo manejamos los bienes que tenemos aquí y de allí determina si puede confiarnos verdaderas bendiciones. No podemos ser infieles o andar con engaños, fraudes, tranzas, etcétera, con tal de prosperar y también esperar que Dios nos vaya a confiar sus verdaderas bendiciones, su prosperidad. El viejo hombre, que todos lo tenemos. Usted también, hermana, no es el viejo hombre, es la vieja mujer. Más que no me gusta decirle viejas a las mujeres, pero su vieja naturaleza, pues, para que entienda. Está acostumbrada, estamos acostumbrados en la vieja naturaleza a afanarnos y a manejar las cosas de acuerdo al sistema de valores de este mundo, de este siglo. Venimos de allí, estamos acostumbrados a hacer lo que el mundo hace. Haz la movida que haz, pon lo que te dicen que ponle, di lo que tienes que decir con tal de que te den, que te ayuden, que te suelten. Porque así se mueve el mundo, especialmente en New Mexico. Amén. Pero Dios quiere que confiemos en Él completamente. Y es por eso que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confianza en Dios, fe en el Señor, buscar primeramente a Dios, esperar en Dios. Amén. Entonces vuelvo a repetir: ¿qué tanto queremos la bendición de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer y hacer lo que es correcto? ¿O no es para tanto? Mejor me quedo con la bendición que yo puedo conseguir, así como yo hago las cosas. Y nos perdemos las verdaderas bendiciones que el Señor quisiera darnos. Amén, hermanos. Abraham pasó la prueba. ¿Sabe que cuando menos pensamos estamos siendo probados por el Señor? Y muchas veces reprobamos la prueba. Y por eso el Señor no puede confiarnos más. Es por eso que Dios decidió hacerle la promesa que le hizo. Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Versículos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Estos versículos revelan el deseo de un hombre que ya había vivido y había experimentado muchas cosas. Abraham ya tendría sus 70 años. No era un jovencito. Ya había experimentado muchas cosas, pero estaba pensando, y a propósito, ya tenía muchas riquezas materiales.
Pero estaba pensando, ¿a quién le voy a dejar todo el esfuerzo de mi trabajo? ¿No tengo hijo? Eclesiastés 4, 7 y 8 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Dice, es vanidad trabajar y no tienes a quién dejárselo. No tienes ni un hijo a quien dejárselo. Ahora, a veces sí hay hijos, pero son hijos necios, no son hijos sabios. Y es lo mismo que si no tuviera hijo. Porque Eclesiastés 5, 13 y 14 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en mano. Y a veces se puede malinterpretar este versículo. No las malas ocupaciones del que hizo el dinero, porque fue diligente y sabio en tener lo que tenía, sino que se lo deja a hijos que lo despilfarran, y por eso nada les queda en mano. ¿Sí me está siguiendo? Abraham no solo estaba preocupado de lo material, de a quién le voy a dejar todas las riquezas que tengo materiales, sino en la bendición de Dios, que Dios le estaba diciendo que le iba a dar. Será tu galardón sobremanera grande. Estaba pensando en la bendición de Dios. No quería que esa bendición se terminara, se quedara con él. Quería pasársela a un hijo, heredársela a una descendencia. Qué triste que muchos cristianos que han sido herederos de riquezas celestiales. Usted sabe, hermano, usted sabe que si usted es salvo, usted es rico. Amén. ¿Sabía usted eso? Amén. Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial es creador de todo y es dueño de todo el oro, toda la plata. Amén. Y Él ha prometido que nada nos va a faltar. Nuestro Padre Celestial es rico. Tiene todo, es dueño de todo. Quiere decir que usted y yo somos ricos. Amén. Tenemos una herencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, aunque no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, más enriqueciendo a muchos. Porque las riquezas espirituales son verdaderas riquezas. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sabía que usted es rico? La pregunta es, ¿a quién le va a heredar esa riqueza espiritual, esa herencia espiritual? Qué triste que muchos cristianos herederos de riquezas celestiales no levanten descendencia para el Señor y con ellos se acaben esas bendiciones. Lo peor que le puede pasar, pienso yo, a padres cristianos es que sus hijos o no sean salvos o se salgan de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, Dios no puede bendecirlos. ¿Sí o no? Y aunque quiera bendecirlos, no puede, porque Dios no va a bendecir a un hijo fuera de la voluntad de Dios, o a un hijo que no es salvo. Y entonces con usted llegó la bendición, la herencia espiritual, las riquezas espirituales llegaron a usted, y ya de ahí no siguen. Ahora una cosa es que usted no haya tenido hijos, no tenga hijos. A veces la voluntad de Dios para algunos es esa. Pero estoy hablando de padres que tienen hijos y no saben criarlos y se pierden. No son salvos o se apartan de la voluntad de Dios. Y entonces su herencia espiritual se quedó con usted, no se la puede pasar a la siguiente generación. Malaquías 2:15, vaya ahí conmigo, por favor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento.
Dios aquí está reprochándole a los líderes espirituales, a los sacerdotes del pueblo, los líderes religiosos, y les está diciendo que está enojado con ellos, que está airado con ellos. Y aquí está una de las razones que está airado con ellos. Le pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás tan enojado con nosotros? Y les dice Dios, versículo 15, Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Ahora, que tiene que entender que aquí está hablando del matrimonio. Está hablando del matrimonio, porque acaba de decirles que estaban repudiando a sus mujeres, estaban divorciándose de sus mujeres. Y Dios lo está reprendiendo. Y le dice, ¿no hizo Jehová Dios uno? Porque se acuerdan que Cristo dijo, ya no son más dos, sino uno. Así que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí o no? Que no es el divorcio no es voluntad de Dios. Yo sé que algunos han pasado por eso. No estoy diciendo que usted ya está fuera de la gracia de Dios. No, Dios es misericordioso. Dios es Dios de la segunda oportunidad. Dios perdona. Todos cometemos errores. Todos tenemos cosas que no esperábamos en la vida. Pero lo que estoy diciendo es que siempre hay consecuencias. Y una de esas consecuencias cuando se rompe un matrimonio es que los hijos salen afectados. Amén. Y yo creo que específicamente eso aplica a hogares cristianos, donde se rompe el matrimonio cristiano, donde los dos son cristianos y saben mejor, saben que no es correcto, pero les vale cacahuete, de todas maneras lo hacen. Yo siempre he dicho eso, que la raíz detrás de cada divorcio es egoísmo. Eso es lo que es. Es egoísmo. Porque razones sobran, excusas sobran. Es que usted no sabe cuál es mi situación, pastor. Es que usted no sabe lo que hizo. Esto es así. Díselo a Dios. Díselo a Dios. Me acuerdo cuando me enteré la primera vez, ya grande, de mi mamá me estaba platicando todo lo que sufrió mi abuelita, su mamá, todas las sinvergüenzadas de mi abuelo. Y yo veneraba a mi abuelito era mi héroe. Me acuerdo de él todavía, 5, 6 años, 7 años de edad. Y pues él me quería mucho. No fue hasta años después, ya de adulto, ya de casado, que me enteré de las sinvergüenzadas de mi abuelo con mi abuelita. Y lo primero que vino a mi mente es, ¿por qué le aguantó tanto mi abuelita? ¿Qué mujer aguanta esas cosas? No voy a decir por qué, carácter, abnegación. Eso es la única razón. La gente de antes tenía aguante, tenía compromiso, tenían abnegación. Y decían, ya no importo yo, importan mis hijos. Y la actitud era, mejor un mal padre a que no tengan padre. Así decía. Eso es lo que me dijo mi abuelita. Yo decía, mejor que tengan padre, que no sea buen esposo, que no sea el mejor padre, a que no tengan padre. Mi suegra, la mamá de mi mamá, otra mujer que mis respetos para mi suegra. Todo lo que tuvo que sacrificar y hacer para mantener a sus hijos. Porque mi suegro brillaba por su ausencia, porque tenía otras mujeres por todo el pueblo. Y a veces venían a buscarlo a su casa a pedirle dinero, a querer quitarle a mi suegra de sus hijos para que les diera a ellas. Porque eso era el macho mexicano de aquel entonces, ¿no? ¿Cuántas mujeres puedes tener? Entre más mujeres, más hombre eres. Y mi pobre suegra lavando y planchando ajeno,
para poder darles de comer a sus hijos. Pero se quedó con él hasta viejito, que se murió mi suegro. Ella nunca lo dejó. ¿Por qué? Por mis hijos. Y yo por eso me ha tocado hablar con parejas que andan contemplando divorciarse. Y todavía hay chance de que no lo hagan. Y les digo, ya no importas tú. Importa tu descendencia. Pero no, la raíz de todo divorcio es que, ¿y yo qué? ¿Y cómo yo me siento? Y después los hijos son los que sufren, son los que pagan los platos rotos. ¿Sí me está siguiendo? Ahora vuelvo a decir, Dios perdona. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Gloria a Dios. Que nuestra salvación no depende de las decisiones que tomamos, de los errores que cometemos. Y no estoy diciendo esto para hacer sentir a hermanos que han pasado por eso, pero para aquellos que están casados todavía, de que nunca contemple, que nunca piense que el divorcio es una opción. Amén. Tiene que ser muy espiritual y muy abnegado para poner a sus hijos primero y para obedecer a Dios antes de lo que usted siente. El cristianismo no tiene nada que ver con sentimientos. El cristianismo tiene que ver con decisiones. Comenzando con la primera. Ser salvo no es un sentimiento, es una decisión. Y la obediencia es una decisión y otra decisión. A veces no dan ganas de venir a la iglesia. Y muchos sinvergüenzas se quedan en casa porque no les da ganas, les da flojera. Pero el que viene es ¿por qué? Porque tomó la decisión de que yo debo de ir. ¿Sí o no? Y en todo, en la vida cristiana. La obediencia así es. Muchas veces no tenemos ganas de obedecer, pero cuando obedecemos, después viene la recompensa. Después viene la bendición de haber obedecido. Así es. Y entonces aquí Dios está reprochándole a los líderes que deberían ser buen ejemplo del pueblo. Y les dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba. ¿Por qué hizo que el plan de Dios es que por esto dejará el padre a su madre, a su padre, el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Por qué es que Dios hizo el matrimonio? ¿Por qué es que Dios lo hizo de esa manera? Dijo, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque eran sinvergüenzas. Ya no les agradaba a su mujer y era tan fácil para el judío hombre repudiar a su mujer y casarse con otra que sí le gustaba. Y Dios aquí está diciéndole, ¿y sus hijos qué? La descendencia para Dios ¿qué? No hay algo que desilusione más a los hijos que los padres se rompa su matrimonio. Les afecta. Amén. Dios está interesado, oiga bien, en nuestra descendencia. Dios no nada más estaba interesado en salvarle a usted cuando le salvó a usted. Usted es muy egoísta si usted piensa que Dios nomás estaba interesado en usted. No, Dios ya podía ver sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Dios está interesado en generaciones. Amén. Gloria al Señor. Mis hijos no estuvieran ahorita en los caminos del Señor y criando a sus hijos en los caminos del Señor si no hubiera sido porque mi esposa y yo, cuando Cristo nos salvó, nos quedamos. Y a pesar de que no siempre todo ha sido color de rosa y a veces nos hemos desanimado y a veces hemos tenido ganas de agarrarnos del pescuezo, ella más a mí que yo a ella, pero dijimos no, vamos a seguir lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a seguir los caminos del Señor, no vamos a apartar del Señor porque queremos que nuestros hijos tengan chance de crecer en los caminos del Señor, de no desilusionarse y que ellos estén contentos, animados con la vida cristiana y quieran seguir cuando crezcan, cuando sean adultos, no que se desanimen.
¿Por qué? Porque Dios está interesado en una descendencia. Y miremos la respuesta de Dios para Abraham. Génesis, ¿qué? 15, versículos 4 y 6. Híjole, ya terminaron los jóvenes. Que no entren, que se queden allá ahorita, ya voy a terminar yo. Génesis 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará o sea, tu siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios, oiga bien, le estaba prometiendo una descendencia, no solo de su sangre, sino una descendencia espiritual. Pero era una promesa condicional. ¿Condicional a qué? A que Abraham creyera, que tuviera fe. Dios hace la promesa y luego la decisión era de Abraham, si iba a creer o no iba a creer. Así es. Y la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. Mire Gálatas 3, versículo 6, ya tengo que apurarme. Gálatas 3, 6. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está. Gálatas 3, versículo 6. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice ahí? Estos son hijos de Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabe lo que pienso yo cuando veo eso? Qué bueno que Abraham creyó. Qué bueno que Abraham obedeció. Qué bueno que Abraham vivió por fe. Ahora yo puedo ser partícipe de la bendición que Dios le dio a Abraham. Amén. ¿Sí o no? Cierto. Yo, que no debiera. Soy gentil, no soy judío. Pero la bendición de Abraham me alcanza a mí y a mi descendencia por la obediencia de Abraham, por la fe de Abraham. Cierto. Qué tremendo, qué tremendo. Porque Abraham creyó, tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. O sea que Abraham fue salvo por fe. Mire Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ve, Abraham sabía, de la fe que yo tenga y de la obediencia que yo tenga, depende mi hijo Isaac, mi nieto Jacob, mi descendencia. De su obediencia, hermano, de si usted vive por fe o no, depende cómo va a ser la vida espiritual de sus hijos. Usted se raja, usted se echa para atrás, usted desobedece, usted da mal testimonio a sus hijos. No espere que ellos muy fácilmente van a seguir en el camino del Señor. Amén. Le estoy dando una razón debería ser muy poderosa y muy importante porque usted debe de quedarse en los caminos del Señor, ser fiel, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque supuestamente sus hijos es lo que usted más ama en esta vida. Así dice, ¿no? Así decimos. Mis hijos, yo haría hasta lo que no por mis hijos. ¿Estarías dispuesta a vivir
para Dios y ser obediente y ser fiel, y no echarte para atrás y no apartarte de los caminos del Señor, ahí demuestras realmente que tanto amas a tus hijos. Amén. Amén. Cierto. ¿Verdad? Amén. ¿Ya? Las palabras se las lleva el viento, hermano, hermana. Los hechos. No se desanime. Se pone difícil la cosa, vienen pruebas, vienen dificultades. Usted siga adelante. No se aparte del Señor. Siga tratando de obedecer. Siga tratando de vivir por fe. Porque de eso dependen sus hijos. Aunque ellos se aparten por un tiempo, pero que usted permanezca firme en los caminos del Señor, va a ser como la brújula que los va a ayudar a ellos a regresar a donde tienen que estar. Amén. Bueno eso. Pero si usted se echa para atrás, usted tira la toalla, ¿a dónde van a regresar sus hijos? Amén. Amén. Sigamos leyendo, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál ciudad será esta? La Nueva Jerusalén. La patria eterna, el cielo. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque tenía 99 años, casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y vamos a ver más adelante después el resto de este precioso capítulo. Los patriarcas, comenzando con Abraham, fueron hombres de fe, vivieron por fe, no fueron hombres perfectos, cometieron errores como usted y yo cometemos muchos errores, pero no se apartaron del Señor, siguieron teniendo fe, siguieron tratando de obedecer. Amén, hermanos. La mayor y mejor herencia que usted puede dejar a sus hijos es una herencia espiritual de fe y una vida de obediencia. Amén. Y luego vamos a leer el resto del capítulo, que del versículo 7 al 21, Dios empieza a prometerle a Abraham todas las posesiones, las tierras que le iba a dar a su descendencia. Y cosas que sucedieron hasta 500 años después o más. Y quiero terminar con esto: todas las profecías que aún no se han cumplido se cumplirán al pie de la letra también. La palabra de Dios y sus promesas son completamente confiables. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces Abraham tenía fe, confianza en las promesas de Dios. Dios le dijo: tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Te voy a dar un hijo y quiero bendecirlo a él, y tu descendencia no la vas a poder contar, de tantos, una descendencia espiritual. Y por esa razón Abraham se mantuvo fiel en los caminos del Señor, obedeciendo al Señor, viviendo por fe, esperando esa patria celestial, no agarrándose de lo material, haciendo lo que es correcto, porque quería que esa bendición de Dios no nada más se la diera a él, sino a sus hijos y a sus nietos y a su descendencia después de él. Yo le pregunto, ¿qué tanto quiere usted la bendición de Dios? Esto nos debe llevar a examinarnos, porque decimos que queremos la bendición de Dios, pero no cuidamos cómo vivimos.
Pensamos que Dios no se da cuenta, que Dios no se fija en esas cosas. Claro que sí. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar todos cerrados. Señor, gracias te damos.